egun on dizuela, eta mila esker onaino hurbildu zaretenei eta baita YouTubeko kanalen bidez gurekin zaudetenei ere. Damos comienzo a este segundo Foro Internacional de Turismo Industrial que, bajo el título del Paisaje Industrial como recurso turístico, tiene como objetivo dar a conocer y sensibilizar sobre el potencial que los paisajes, las arquitecturas, en definitiva, la cultura industrial tiene como recurso turístico. Voy a dar paso, en este caso, para que nos dé la bienvenida a la alcaldesa de Abanto Ziérbana. Por favor. Egun on, eskerrik asko guztioi hemen izanagatik, muy especialmente Javier Hurtado Domínguez, Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, que nos acompaña en la apertura del Foro Industrial Día. Estamos en la Ecoetxea de Gallarta, en Abanto y Ziérbana, en pleno corazón minero de Euskadi. Es el lugar idóneo para presentar el tema que nos ocupa, porque aquí, en las entrañas de los Montes de Hierro, nació la industrialización de Euskadi. De hecho, hubo un tiempo en que las minas a cielo abierto la mayor parte del terreno, como la mina Concha II, situada en este mismo lugar y reconvertida en un magnífico mirador. Las minas cerraron hace décadas. Aún se deja ver en nuestros paisajes, en el carácter de las gentes y en los innumerables vestigios que encontramos a cada paso por Meatzaldea, es decir, en la zona minera de Vizcaya. La actividad industrial atrajo en su día la infinidad de personas en busca de una vida mejor. Meatzaldea fue un lugar abierto y de acogida. El mundo ha cambiado y las prioridades son otras, pero seguimos mirando al pasado con la determinación de conservar y revitalizar nuestro patrimonio industrial y de reivindicar su recuerdo en la construcción del futuro. Nuestra atención se dirige hoy al proceso de regeneración del entorno y los paisajes industriales. Estamos aquí para reflexionar y debatir sobre cómo hacerlo. Las preguntas son conocidas: cómo recuperar, preservar y difundirlos desde una perspectiva turística. Meatzaldea no tiene todas las respuestas, pero puede ofrecer algo muy valioso: su dilatada y reconocida experiencia. No quiero estar en exceso y por eso me limitaré a dar algunas pinceladas y a invitaros a conocernos en persona. Por ejemplo, aquí mismo, a unos metros de la Ecoetxea, se encuentra el Museo de la Minería del País Vasco, que cuenta con la mayor colección de útiles mineros de Euskadi y que se asoma al arco minero de un modo literal, brindándonos una perspectiva única del pasado y del presente. A él se suman otros recursos como la ferrería Alpoval, situada en Muskiz. Se trata de una fábrica hidráulica del siglo XVI que ha sabido reconvertirse en un exitoso museo que forma parte del complejo mayor. La ferrería se encuentra perfectamente mimetizada con el entorno y sirve como referencia de la cuenca del río Barbadún, declarada conjunto monumental y repleta de vestigios de molinos y ferrerías. También no nos podemos olvidar del horno de calcinación de Ortuella, entre otros, también declarado como bien cultural. La utilidad social es otra de nuestras prioridades y debe serlo para verdaderamente conseguir la revitalización y reutilización de estos espacios. El que fue el mayor coto minero de Euskadi, por ejemplo, es hoy la culminación de la vía verde más extensa de Vizcaya, 42 kilómetros que recorren el trazado del antiguo ferrocarril minero. En el recorrido encontramos antiguos hornos de calcinación, viejas minas, trituradoras, tolvas, caballerizas, túneles o cargaderos de mineral. La pregunta que nos hacemos no es solo cómo preservar el patrimonio, cómo regenerarlo, mantenerlo y ponerlo en valor, sino cómo integrarlo en un conjunto coherente que genere interés turístico y utilidad social. Mi deseo es que este foro sea fructífero y arroje la luz sobre una cuestión que desde Meatzaldea seguimos muy de cerca. Mila esker guztioi.
Eskerrik asko, alcate. Y sin más dilación, antes de comenzar con las ponencias, voy a dar paso al consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el señor Javier Hurtado, para que inaugure formalmente el foro. Egunon, buenos días. Efectivamente, hoy celebramos el segundo Foro Internacional de Turismo Industrial en Euskadi. Un foro que, por su carácter bienal, tenía que haberse producido en el 2020, pero que tuvimos ERI de Patrimonio Industrial, la principal red de información turística europea creada para difundir la riqueza cultural de la herencia industrial. Pues bien, gracias a ello, a día de hoy, contamos con 3 anchor points, es decir, puntos de especial interés reconocidos por la propia ERI. Se trata de la Encartada de Balmaseda, el Valle Salado de Añana y el Museo Ferrocarril de Azpeitia. El trabajo realizado desde Euskadi nos ha llevado a convertirnos en la comunidad autónoma con mayor número de recursos y de anchor points reconocidos por la red europea en España. De hecho, esta misma semana estaremos también presentes en la Asamblea General de la ERI en Gante, ya que nuestra intención es seguir colaborando estrechamente con ellos para el impulso del turismo industrial. Ha sido un importante esfuerzo y labor que vamos a continuar con nuevas acciones y que ayuden a consolidar Euskadi como uno de los territorios líderes en la promoción del turismo industrial. Y para ello estamos desarrollando diferentes actuaciones que contribuyan a este impulso, como las ZAPs, conocidas como las zonas de actuación preferentes. A través de los fondos del Plan Berpiztu del Gobierno vasco, desde el Departamento de Turismo hemos activado el Plan de Impulso y Valorización de Activos Turísticos de las zonas de actuación preferente, que va a invertir 6,5 millones para desarrollar actuaciones turísticas en diferentes municipios y comarcas. Se trata de acciones relacionadas en su mayoría con recursos de turismo industrial, que buscan promocionarlos, impulsar su digitalización, su adaptación a la promoción turística y su mejora. En Enkarterri, las acciones se centrarán en la interconexión de activos culturales y turísticos, a través de la digitalización, la movilidad sostenible, la mejora de las rutas de cicloturismo y el refuerzo de la promoción. En la margen izquierda y zona minera se abordará la valorización del patrimonio industrial y de la ría, a través de diferentes actuaciones en Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Muskiz y Abanto Ciervana. Por último, en Oarsoaldea, el proyecto principal se centrará en el corredor turístico de la Vía Verde de Arditurri, con fortalecimiento de servicios, de herramientas digitales y promoción. En resumen, se trata de proyectos de revitalización, diseño o promoción de rutas obreras, rehabilitación de diferentes espacios de turismo industrial, acondicionamiento de vías verdes e impulso de la digitalización. Un paso más en la dinamización de esos activos industriales que son fundamentales para ayudar a consolidar la estrategia de turismo industrial. Me estoy quedando sin voz, pero voy a conseguir. Nuestros retos a partir de ahora se centran en seguir ampliando la red de turismo industrial con nuevos recursos, incorporando también recursos de industria viva y consolidando el trabajo colaborativo de la red. Porque además de su papel como conservador de esa memoria, el turismo industrial es también una tipología de turismo cultural de largo recorrido en países de Europa del Norte y en otros territorios. Hoy en este foro queremos compartir experiencias con el Pozo de Sotón en Asturias, las minas de Riotiento de Huelva, que son experiencias únicas y auténticos casos de éxitos de los que aprender. Y también de países pioneros como la República Checa o Polonia, con una larga tradición del fomento del turismo industrial. El turismo industrial también es una alternativa amplia que amplía la variedad de la oferta turística Euskadi y es muy interesante para el visitante, que cada vez busca más experiencias auténticas y singulares. Experiencias que pueden mostrarse a través de su doble vertiente, de industria viva o de recursos culturales patrimoniales. El turismo industrial, además, es un tipo de turismo que contribuye a la desestacionalización, que amplía la variedad de la oferta y ayuda a promocionar comarcas y municipios menos ligados al turismo, favoreciendo el desarrollo local y movimientos de territorio. Ha costado mucho, y todavía sigue costando a veces, hacer ver el legado industrial que este forma parte del activo de las empresas que lo poseen y que forma parte de la trama urbana de las administraciones tenemos que preservar, que forma parte de una historia que debemos legar a las siguientes generaciones. Por lo tanto, y voy terminando, hoy celebramos este segundo foro de turismo industrial para contribuir a sacar a la luz el legado industrial de Euskadi, que es memoria viva de nuestro territorio y de nuestra historia. Para saber a dónde vamos, necesitamos saber de dónde venimos.
Por eso, para ofrecer la imagen de Euskadi más completa, comenzamos una andadura para hacer de ese legado industrial un activo turístico a través del Plan de Turismo Industrial. Esa labor nos ha convertido en la comunidad líder en España en número de recursos y anchor points reconocidos por la Red Europea de Patrimonio Industrial. Y vamos a seguir reforzando esta apuesta con la incorporación de nuevos recursos, con el plan de revalorización de activos turísticos que aportará 6,5 millones a la mejora de recursos, con la colaboración siempre y coordinación con las asociaciones, comarcas, territorios e instituciones para dar un impulso al turismo industrial. No quiero alargarme más, pero tampoco quiero acabar sin agradecer a todos quienes han compartido este proyecto con nosotros y han apostado por él desde el principio. A la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, a Encartur, que ha colaborado en la organización de este foro, a los ponentes y asistentes y a todos aquellos municipios que trabajan cada día en la promoción de los recursos industriales y los profesionales de los propios recursos que muestran nuestro legado a quienes los visitan. Creemos que va a ser una gran jornada de trabajo fructífera para todos y muchas gracias a todos por su asistencia.